Me quedé pensando mucho en nuestros desplazamientos y este ejercicio que estamos proponiendo, que bueno, es un ejercicio de transversalización, que es siempre el objetivo con los que trabajamos, ¿no? Estos desplazamientos para nosotros es transversalizar constantemente y ahora lo que estamos proponiendo es mirar todo otra vez desde esta noción, ¿no? ¿Dónde hemos transversalizado? ¿Desde dónde nos hemos transformado? ¿Y cómo hemos hecho que todo esto sea parte de nosotros y parte de nuestra comunidad? Entonces, bueno, estamos proponiendo esta revisión en torno a los acontecimientos, pero bajo distintas miradas que tienen que ver con nuestra manera de obrar, las modalidades que hemos asumido, las frecuencias con las que hemos trabajado, eh, nuestras fases astrológicas, eso es más complejo, pero que también nos viene acompañando desde el día uno, nuestras fases tecnonarrativas para entender también la transnarratividad y la tecnología que nos acompaña, la materialidad que nos acompaña para poder también entendernos desde ahí. Podemos seguir construyendo la bomba de miel, nuestra misión de transversalizar, hacer más accesible, ampliar los sentidos que tenemos como humanos, como artistas, en base a la noción de la creatividad, que para nosotros es un eje fundamental que tiene una función social muy importante para la humanidad. O sea, toda la primera parte, esta transubstanciación, tuvo que ver justamente con deconstruir la noción de que el contexto nos define en términos de una limitación pequeña, cortita, cercana, digamos, ¿no? Esa noción también que veníamos trayendo, materialista, si se quiere, del mundo, previa a la idea de la web como un ámbito abierto y de habitabilidad, ¿no? En la que habitábamos los espacios, territorios y demás que estaban por fuera de la pantalla, ¿no? Y esa habitabilidad nos había dado, por supuesto, en la formación como artistas, en la amalgama de distintos tipos de líneas, ¿no? de conocimiento que han hecho en nosotros quienes somos como artistas, eso siempre estuvo muy ligado al territorio próximo, ¿no? A lo que nos pasaba en lo inmediato. Pero luego esto fue cambiando, porque luego fuimos generándonos una proximidad digital, una proximidad virtual, que en algún momento recuerdo, ¿no? Hablamos, ¿no? Hablamos de la proximidad del píxel, hablamos de lo que era aquella noción de que habíamos tenido hasta ese momento y que se relacionaba con la modernidad y con las distancias que se hacían presentes, digamos, en nosotros por una formación y también por un gusto, ¿no? Con el modulor de Le Corbusier, ¿no? Hablamos mucho de eso. No recuerdo bien cuándo ni cómo fue, pero hablamos mucho, ¿no? De que la proximidad que habíamos estado manteniendo durante mucho tiempo para nuestros proyectos derivaba de la base no como nuclear, no el núcleo de aquella idea de la proximidad del cuerpo en relación a la extensión de nuestros brazos y pies del modulor de Le Corbusier, ¿no? Y a ese mismo fenómeno teórico que se desempolvó en los años 90 en torno a aquella idea de que el neoliberalismo proponía individuos con conciencia de 1 metro cuadrado alrededor, ¿no? O sea, el individuo que tenía, el individualismo de conciencia en ese sentido, ¿no? Que en el arte fue muy claro, ¿no? Y de hecho fue toda una línea y una tendencia en el arte, ¿no? La de el artista que miraba y percibía el metro cuadrado de aire que lo rodeaba, ¿no? Por eso también tanto trabajo que se hizo acerca de la autorreferencialidad, ¿no? Porque era muy cortito lo que se podía ver, lo que se podía influir, en donde se podía trascender, ¿no?
un extremo en el que los años 90 entraron para poder, yo creo, ¿no? Desandar muchas cosas que habían pasado en la posmodernidad y que en lo contemporáneo empezaban a abrirse, ¿no? Hacia esta diversidad que implicó la llegada de Internet. Eso creo que estuvo muy relacionado en nosotros con Boyce, ¿no? Un artista que trabajó fuertemente con todo esto. Nuestra primera etapa de transubstanciación es una etapa muy boyciana, ¿no? Un Boyce que además fue absolutamente transubstanciador, ¿no? O sea, claramente, y que para él la transubstanciación fue algo muy importante, ¿no? Y luego, esta otra etapa que me parece que está muy bueno que lo estés nombrando así, ¿no? Lo traigo porque me parece que es cuando empezamos a despegarnos, a desapegarnos de la idea del territorio, de la idea de lo inmediato en ese sentido, de la idea del metro cuadrado que nos rodeaba de aire, y también, ¿no? De la idea de una incidencia en lo inmediato que podríamos entender como lo local, ¿no? Y empezamos a buscar una incidencia más translímite, transnacional, transcontinental, ¿no? Una incidencia que no fuera solamente de consumo, porque siempre hemos consumido mucho del arte, la arquitectura, la filosofía, la literatura, bueno, todo lo que nos interesa, ¿no? Hemos consumido mucho de lo internacional, pero no habíamos influido sobre lo internacional. Entonces empezamos a buscar en ese momento esa prosumisión, no solamente que nos influya, sino nosotros también influir a eso. Y nos empezamos a alejar del límite, si bien sin ninguna intención de polarizarnos, es decir, de decir, bueno, con esto ya no trabajamos y ahora trabajamos con esto otro, sino sumándole al trabajo local, al trabajo cerquita, al trabajo inmediato, sumándole ahora un trabajo más amplio, más donde los límites los movimos mucho, ¿no? Donde de lo local empezamos a hablar de lo transnacional en términos, por ejemplo, que recuerdo, ¿no? De pensar que nuestros objetivos en torno a la misión de la fundación estaban dados en relación al artista hispanoparlante que vive en el mundo, ¿no? Y entre esas cosas también me parece interesante que los viajes lograron traer un acuario que terminó siendo un Amper Centauro Acuario, que somos nosotros dos, ¿no? Pero que aparece con más fuerza y que nos permitió también habitar un Warhol totalmente trasladados o transversalizados entre nosotros dos, y que trajo esta noción del transartista, que no era algo que lo veníamos trabajando con conciencia, ¿no? Veníamos como hablando, veníamos asentados en un arte moderno, entendiendo que queríamos generar un lugar de formación de artistas postcontemporáneos, pero que todos estos viajes y todas estas migraciones nos permitieron hacer este desplazamiento hacia una idea del arte transversal y un transartista que habitamos desde Warhol hasta el momento de hoy. Cuando nombrabas, ¿no? Pensaba cuántos estereotipos que fuimos atravesando para ir deconstruyéndolos, ¿no? Porque evidentemente tampoco es tan simple, como decíamos al comienzo, todo este proceso solamente en términos mentales, ¿no? Sino que hay que atravesar de ese mentalismo, digamos, y de también esa experiencia post-académica, cierto tipo de praxis que va haciendo de rosca y engranaje, ¿no? A la vez. Con esta noción que tenemos que trasladarnos de un academicismo a un post-academicismo, empezar a encontrar estos aspectos metodológicos, pedagógicos, y por eso estuvimos tan concentrados en esta etapa de Duchamp, en entender post-metodologías, ¿no? Y empezamos a atravesar esta noción de random, remix, rave. Una
noción de la localidad, ¿no? Noción de una localidad internacional, no sé cómo decirlo, una localidad internacionalista, ¿no? Que, bueno, es tal vez, ¿no? La noción más clara que hubo en la última posmodernidad, ¿no? Los años 80, que todavía no había medios para pensar en una internacionalidad real. Recordemos que cosas que hoy no son absolutamente comunes, ¿no? Como viajar volando, digamos, de un país a otro. En los años 80 todavía eso era muy difícil, ¿no? No era tan simple. O sea, uno piensa que eran cosas, la movilidad de un lugar a otro era muy simple. No, no era tan simple por muchas razones, y recién en los años 90 se da eso, ¿no? O sea, ya con la contemporaneidad es cuando los artistas, curadores, críticos y tanto más empezamos con todos estos movimientos en distintos lugares del mundo que son referencia del arte contemporáneo, lo que está pasando en el presente, ¿no? En ese sentido, Beuys también reconocía cierto tipo de experiencia de época en su propia práctica, ¿no? Entonces, también es verdad que en el caso de Beuys estaba bastante quieto, relativamente quieto, era un tipo muy movedizo, volvemos a lo mismo, pero, por ejemplo, no era un tipo tan intercontinental, cosa que sí lo había sido Duchamp, ¿no? Y Duchamp lo hacía en barco. Pero Beuys está en la transición también de esa tecnología o esa tecnología aplicada, ¿no? Donde los barcos ya no eran un medio de movilidad que fuera algo común, digamos, o sea que empezaba a ser algo bastante poco interesante porque se tardaba muchísimo, y los aviones no eran tan comunes tampoco porque todavía lo estaba desarrollado, ¿no? Recordemos las últimas épocas de Warhol con el jet set, ¿no? Con la idea de este grupo de personas que se movían en avión a distintos lugares del mundo, y que él dice, bueno, es que realmente esto es una posibilidad bastante poco posible, ¿no? Bastante poco probable, perdón, para personas que quieran hacerlo solo, ¿no? Por eso Warhol inventa este jet set, ¿no? Inventa este grupo de personas que se mueven conjuntamente y muchas veces alquilan, ¿no? Entre todas un avión y se mueven, porque era la forma más fácil de hacerlo, ¿no? Pero recordemos que también después jet set queda como un sinónimo de cierto tipo de elite, porque justamente no era algo sencillo de hacer, ¿no? Era algo complejo. Entonces, me parece que está bueno decir esto, ¿no? Que Beuys esté en ese desplazamiento de lo local a lo internacional, pero todavía con un fuerte anclaje sobre el territorio en términos de geografía política, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque no solamente me estoy refiriendo al territorio como geografía de la tierra, ¿no? Sino Beuys no se movía tampoco del territorio que no fuera el socialismo, ¿no? O no se movía hacia territorios que no fueran el socialismo. De hecho, a Estados Unidos fue, ¿no? Varias veces, y fue siempre de una manera muy controversial en ese sentido, ¿no? La más controversial de todas, donde quedó más claro cuál era su manera de pensar, sus formas de ir a Estados Unidos, fue esta, ¿no? En la que no quería pisar tierra norteamericana, ¿no? ¿Por qué no quería pisar tierra norteamericana? Porque los norteamericanos estaban exterminando lo poco que quedaba de sus pueblos originarios, ¿no? En torno a un capitalismo que iba y avanzaba, digamos, sin ninguna proporción en términos de sus metas de quedarse con todo, digamos. Entonces, Beuys dijo, no, esto yo no lo acepto porque yo soy socialista, ¿no? De un socialismo que busca una división equitativa, y yo no quiero ir a un Estados Unidos y ser parte de eso. Por eso le costó tanto, por ejemplo, el Museo Guggenheim, que representaba corporativamente a todo ese sistema económico
político, ¿no? El capitalismo de los años 60-70, específicamente el de los 70, ¿no? El primer capitalismo de la fuerte especulación bursátil. Ese primer capitalismo lo representaban Guggenheim, ¿no? Personas o nombres o denominaciones como Guggenheim, ¿no? Familias y tal. Ese primer capitalismo a Beuys le era realmente algo muy complejo de asimilar en su práctica de movimientos, ¿no? Por eso iba a Italia y se mantenía en Milán, o iba a, bueno, distintos lugares donde iba, pero siempre con mucho cuidado, porque su territorio no era solamente el territorio en términos de lo que se podía mover de la tierra y el mar, digamos, sino en lo que se podía mover la tierra y el mar, que tenía cierto tipo de características políticas, ¿no? Creo que eso está bueno porque nosotros también en algún punto fuimos, primero, también muy marcadamente dados a una posición ideológica sobre la bomba de miel, ¿no? Sobre Fundación La Bomba de Miel. Sí, sobre todo que algo que vemos muy recurrente es que en cada residencia virtual o en cada HostNet, el tema del contexto es un tema muy problemático para los artistas. Y que es un tema que siempre nos vuelve a atar con algún tipo de conciencia local, porque el arte, sobre todo el arte que estamos planteando y aferrados a Beuys, el arte político, nos contextualiza con el arte, con la política local, ¿no? Y es siempre esta discusión que, que nos, que nos vuelve a desafiar y que siempre estamos trabajando en esto de la descontextualización. Y que creo que en ese momento, con Beuys, este traslado que hicimos de lo local a lo internacional, fue el primer desplazamiento que hicimos para también entendernos en términos de diversidad hacia la noción de multiespecie. La terminamos de consolidar cuando hicimos la dimensión Cismatrix, pero que creo que ahí ya había como el germen para que eso se diera, ¿no? En términos de decir, bueno, si pensamos en lo internacional, no hay barreras. Sabíamos que la barrera del lenguaje es una barrera, entonces dijimos, bueno, trabajemos la noción hispanohablante, que está lleno de inmigrantes hispanohablantes por todos lados del mundo, confluyamos en un mismo espacio, pero empecemos a habitar esta noción de sin fronteras, sin banderas. En ese lugar, después pudimos hacer este desplazamiento de lo antropocéntrico a la noción de cosmovisión universal, que lo estamos decantando ahora. Pero creo que ahí también fue un traslado y de conciencia de diversidad, que ahí dentro de lo que es Beuys, lo empezamos a habitar con, ¿viste? Donde dice la frecuencia de color, empieza a aparecer esta primera conciencia de diversidad, también en torno a esto, ¿no? En torno al territorio, también en torno a lo posacadémico, y también en torno a que no podemos controlar los sistemas con los cuales nos estamos comunicando, porque habitamos el Instagram, por ejemplo, pero el Instagram no lo podíamos dominar, controlar, porque nos cambiaba las metodologías en cuanto a los videos y sus duraciones, si podíamos o no hacer vivos y cuánta gente podía participar. Todo eso ya nos estaba trasladando, desplazando hacia un lugar de no control y con esta incipiente noción también de guía, ¿no? Que es esta historia de Beuys chamán, que todo el mundo lo mencionaba de esa manera, pero creo, de una manera muy peyorativa, ¿no? Pero que creo que ahí también hay una base muy fuerte, que en ese momento no teníamos conciencia sobre también lo que nos estaba aportando Beuys, y que creo que después de pasar por Beuys, Duchamp, Warhol, Sofical, las documentas, los viajes y varias otras dimensiones, empezamos a entender como una materia orgánica plástica muy interesante para trabajar.